Esta noche vamos a viajar muy despacio hacia el corazón del antiguo Egipto, y mientras tu respiración se vuelve más lenta y profunda, imagina que estás de pie junto a las aguas tranquilas del río Nilo, el gran río que durante miles de años marcó el ritmo de la vida, el pulso constante de una civilización que aprendió a escuchar sus ciclos con paciencia y respeto. El aire es templado, el cielo comienza a aclararse con los primeros tonos rosados del amanecer, y todo a tu alrededor despierta sin prisas, sin ruido brusco, solo con el suave murmullo del agua desplazándose lentamente hacia el norte, como si el tiempo mismo fluyera con ella. Las casas de adobe descansan todavía en penumbra, construidas con ladrillos de barro secados al sol, de tonos ocres que se confunden con la arena del desierto cercano. Los techos planos guardan el fresco de la noche y algunas figuras comienzan a moverse despacio, estirándose tras el descanso. El día empieza siempre con el sol, y cuando la primera luz ilumina los campos fértiles que dejó la última inundación, los agricultores ya están caminando hacia sus parcelas, llevando arados sencillos de madera, cuerdas trenzadas y herramientas que han pasado de generación en generación. La tierra es oscura y húmeda gracias al limo que el río deposita cada año, y al hundir los pies descalzos en ella se siente fresca, casi reconfortante. El trabajo no es apresurado, cada gesto es repetido con una calma que se ha aprendido desde la infancia: sembrar trigo, cebada, lino, observar el cielo, calcular las estaciones, entender que la vida depende de ese equilibrio delicado entre agua y sol. Mientras tanto en la aldea las mujeres muelen el grano en piedras planas, un movimiento rítmico hacia adelante y hacia atrás que produce un sonido constante, casi hipnótico. El polvo fino del cereal se acumula lentamente y más tarde será mezclado con agua para formar una masa sencilla que se horneará en pequeños hornos de barro. El aroma del pan recién hecho se convertirá en uno de los olores más familiares y reconfortantes del día. Cerca de allí una jarra grande contiene cerveza espesa y nutritiva, elaborada también con grano fermentado, bebida cotidiana que acompaña tanto a adultos como a niños, porque el agua pura no siempre es fácil de conservar. Los niños aprenden observando. Ayudan a traer agua en vasijas de cerámica, cuidan de pequeños animales domésticos como cabras y aves, y corren descalzos sobre la arena compacta mientras el sol asciende lentamente en el cielo despejado. No existen relojes mecánicos, el tiempo se mide por la sombra que proyectan los cuerpos y por la posición del astro brillante sobre sus cabezas. Más lejos, junto a un pequeño embarcadero de madera, algunos hombres preparan redes tejidas con fibras vegetales para pescar, otros revisan embarcaciones estrechas hechas de madera o incluso de haces de papiro firmemente atados. El río ofrece peces abundantes, tilapias y percas que serán secadas o consumidas frescas, y cuando una barca se desliza sobre el agua el movimiento es tan suave que apenas rompe el reflejo del cielo. Si caminas un poco más podrás imaginar talleres abiertos donde artesanos trabajan con paciencia infinita. Un carpintero pule una pieza de madera con herramientas simples. Un alfarero hace girar lentamente su torno y moldea recipientes que luego se secarán al sol antes de endurecerse en el fuego. El lino se teje en telares verticales produciendo telas claras y ligeras, adecuadas para el clima cálido. La ropa es sencilla, túnicas blancas o beige que permiten que el aire circule libremente. Las joyas, en cambio, añaden color y brillo, cuentas de fayenza azulada, pequeños amuletos protectores, collares que reflejan la luz intensa del mediodía. En un rincón tranquilo un escriba se sienta con las piernas cruzadas. Sostiene una paleta con pigmento negro y rojo y escribe cuidadosamente sobre tiras de papiro. Su tarea requiere concentración y serenidad: registrar cosechas, acuerdos, inventarios, quizá relatos religiosos o himnos dedicados a los dioses. La escritura es una habilidad valorada, casi mágica, capaz de fijar las palabras en el tiempo. Mientras el sol alcanza su punto más alto el calor se vuelve más intenso y la actividad disminuye. Muchos buscan refugio bajo estructuras sencillas que proyectan sombra. El interior de las casas se mantiene relativamente fresco gracias al grosor de los muros de barro. Se comparte la comida principal del día: pan, verduras como cebollas y lentejas, algo de pescado o carne en ocasiones especiales, dátiles dulces que aportan energía. La conversación es tranquila, se habla de la altura que alcanzó la última crecida del río, de la salud de los animales, de proyectos futuros. En determinadas épocas del año, cuando las aguas cubren los campos y el trabajo agrícola se detiene temporalmente, muchos hombres participan en grandes construcciones organizadas por el Estado, colaborando en templos, almacenes o monumentos que se elevan con paciencia piedra sobre piedra, y si alzas la mirada en la distancia puedes imaginar las majestuosas pirámides de Giza recortándose contra el horizonte, enormes y silenciosas, como montañas creadas por manos humanas. Aunque para la mayoría de las personas la vida no transcurre entre gigantescas estructuras sino en la rutina sencilla del día a día.
La religión impregna cada gesto cotidiano. Pequeñas ofrendas se colocan en altares domésticos, se murmuran oraciones breves antes de iniciar una tarea importante. La idea de equilibrio y armonía guía el comportamiento. Vivir correctamente asegura no solo una buena convivencia sino también un tránsito pacífico hacia la otra vida, porque la muerte no es concebida como un final abrupto sino como una continuación en otro plano. Por eso se cuida tanto el cuerpo y la memoria. Se preparan tumbas modestas o elaboradas según la posición social. Se depositan objetos cotidianos que acompañarán al difunto en su viaje, pero mientras el día sigue su curso la atención está puesta en el presente, en la cosecha que debe crecer fuerte, en la vasija que debe secarse sin grietas, en el tejido que debe quedar uniforme y resistente. Por la tarde el calor comienza a ceder lentamente y una brisa suave se levanta desde el río. Las sombras se alargan sobre el suelo y los campos adquieren un tono dorado casi luminoso. Los agricultores regresan caminando despacio, con herramientas apoyadas sobre los hombros. El ganado vuelve también, levantando pequeñas nubes de polvo. En la aldea se reavivan los hornos para preparar la cena. El humo asciende en finas columnas que se disuelven en el cielo que cambia del azul intenso al naranja y finalmente al violeta profundo. Los niños escuchan historias contadas por los mayores, relatos de faraones antiguos, de inundaciones memorables, de épocas de abundancia y también de sequías superadas con esfuerzo colectivo. La transmisión oral mantiene viva la memoria de la comunidad. Cuando la oscuridad finalmente envuelve la aldea, el cielo nocturno se revela en toda su magnificencia. Millones de estrellas brillan con una claridad imposible de imaginar en el mundo moderno. Cada constelación tiene significado. Cada punto luminoso parece formar parte de un orden mayor. Algunos hombres se recuestan sobre esteras en los techos planos para aprovechar el aire fresco. Las conversaciones se vuelven más suaves, más espaciadas, hasta que el cansancio natural del día trabajado conduce al descanso. El murmullo constante del río actúa como una canción de fondo que nunca cesa, una presencia que tranquiliza, que recuerda que mañana todo volverá a comenzar de manera similar, con el amanecer extendiendo su luz sobre las aguas, con los campos esperando ser atendidos, con las manos expertas repitiendo gestos antiguos, y así, día tras día, estación tras estación, año tras año, la vida cotidiana en el antiguo Egipto transcurre con una serenidad profundamente conectada a la naturaleza, sin la prisa de los relojes modernos, sin el ruido constante de las ciudades contemporáneas, solo el ciclo eterno del agua, la tierra y el sol marcando un ritmo pausado y constante que invita a respirar más lento, a sentir más suave, a dejarse llevar por la calma infinita de un mundo que encuentra estabilidad en la repetición paciente de lo esencial. Y en esa repetición hay una belleza silenciosa que apenas necesita ser notada para sentirse, porque cada gesto cotidiano, por pequeño que parezca, forma parte de un equilibrio mayor que ha permanecido intacto durante siglos. Imagina ahora que el sol ya se ha elevado por completo y que la luz baña los campos con un resplandor cálido. Los agricultores se inclinan una y otra vez sobre la tierra fértil que el río Nilo dejó tras su retirada anual, y el sonido del arado deslizándose suavemente sobre el suelo húmedo se mezcla con el canto lejano de algunas aves acuáticas. El trabajo no se vive como una carga apresurada sino como una parte natural del día. Un movimiento continuo que acompasa el cuerpo y la mente. Cerca de los campos, pequeñas acequias distribuyen el agua con precisión sencilla, abiertas a mano, guiando el flujo con paciencia, permitiendo que cada parcela reciba lo necesario, nada más y nada menos, porque el exceso y la escasez se comprenden como dos extremos que deben evitarse. Y así transcurren las horas de la mañana con una armonía casi meditativa. Mientras tanto en la aldea el ritmo es igualmente constante, dentro de las casas de adobe la luz entra suavemente por pequeñas aberturas, iluminando partículas diminutas de polvo que flotan en el aire cálido. Una mujer continúa moliendo granos sobre una piedra plana. El sonido rítmico y repetitivo parece marcar el pulso del hogar. Otras manos amasan lentamente la harina mezclada con agua hasta formar una masa suave que pronto será colocada en el horno de barro. El calor del fuego crepita suavemente, desprendiendo un aroma reconfortante que se expandirá por las calles estrechas. Los niños observan y aprenden. Algunos ayudan trayendo pequeñas jarras de agua, otros juegan cerca sin alejarse demasiado. Su risa es ligera, breve, y pronto vuelve la calma. En un rincón más apartado un artesano trabaja la madera con movimientos pausados, pule la superficie de un taburete sencillo, revisa cada detalle sin apresurarse, porque sabe que el objeto debe durar años, quizás generaciones, y la durabilidad es una forma de respeto hacia el tiempo. Más allá, un alfarero gira lentamente su torno. El barro húmedo se eleva entre sus manos hasta convertirse en una vasija de formas redondeadas y equilibradas. El movimiento circular del torno es constante, casi hipnótico,
y al observarlo uno siente como la mente se aquieta siguiendo ese ritmo repetitivo. En otro espacio abierto, protegido por una sombra ligera, un escriba se sienta con serenidad, sostiene una paleta con pigmento negro y rojo y escribe sobre tiras de papiro con precisión cuidadosa, cada símbolo trazado. Con calma contiene información valiosa, registros de cosechas, intercambios, decisiones administrativas, quizá fragmentos de textos sagrados. La escritura no es apresurada. Cada línea se dibuja con la paciencia de quien entiende que las palabras pueden perdurar más allá de la propia vida. Mientras el día avanza el calor se intensifica lentamente. El sol brilla con firmeza sobre los campos y las paredes de barro reflejan un tono dorado suave. Algunos trabajadores buscan la sombra para descansar. Beben agua o cerveza ligera, comparten pan y verduras sencillas como cebollas y lentejas. La conversación es tranquila, nadie eleva demasiado la voz. Se habla de la altura que alcanzó la última crecida, de la previsión de la próxima estación, de pequeños acontecimientos familiares. La vida se percibe como una sucesión de ciclos confiables. La inundación anual trae renovación, el crecimiento de los cultivos trae alimento, la cosecha trae almacenamiento y previsión, y todo ello ocurre bajo la mirada constante del sol que atraviesa el cielo con regularidad absoluta. Si alzas la vista en la distancia puedes imaginar la silueta serena de las pirámides de Giza elevándose como montañas geométricas contra el horizonte, inmóviles, silenciosas, recordando a todos que el paso del tiempo puede ser lento pero firme. Sin embargo, la mayoría de las personas rara vez piensa en monumentos grandiosos. Su mundo está hecho de tareas pequeñas y repetidas, de semillas sembradas con cuidado, de telas tejidas hilo a hilo en telares verticales, el sonido del telar marcando un compás suave que acompaña la tarde, el lino transformado en prendas ligeras que permiten soportar el calor, pequeñas cuentas de colores ensartadas en collares que reflejan la luz con discreción. Cada detalle forma parte de una estética sobria y funcional. Nada es excesivo, nada es superfluo. Todo tiene un propósito claro y tranquilo. Cuando la tarde comienza a declinar el aire se vuelve más suave, una brisa ligera recorre los campos y hace ondular los cultivos como si fueran un mar verde y dorado. Los agricultores regresan lentamente hacia la aldea con herramientas al hombro. El ganado camina sin prisas levantando pequeñas nubes de polvo que se disuelven pronto en el aire tibio. En las casas se reavivan los hornos y el aroma del pan recién hecho vuelve a mezclarse con el olor terroso del suelo. Las familias se reúnen para compartir la cena, se sientan sobre esteras tejidas, comen con tranquilidad, hablan de lo que se hizo durante el día y de lo que se hará mañana. No hay incertidumbre vertiginosa, solo una continuidad serena que se transmite de padres a hijos. Cuando el sol finalmente se oculta el cielo se tiñe de naranja profundo y luego de tonos violetas. La luz se atenúa poco a poco y las primeras estrellas aparecen con claridad impresionante. Sin luces artificiales que las oculten, el firmamento se convierte en un manto brillante que parece infinito. Algunos se recuestan en los techos planos de las casas para disfrutar del aire fresco. Otros permanecen cerca del río escuchando su murmullo constante, que nunca se detiene, como una respiración profunda de la tierra misma. Las conversaciones se vuelven cada vez más suaves hasta que el silencio se impone con naturalidad. El descanso llega sin esfuerzo, como una consecuencia inevitable del trabajo constante y equilibrado. Y así, mientras el río Nilo continúa su fluir eterno bajo la luz de la luna, la aldea entera se sumerge en un sueño tranquilo, sabiendo que al amanecer el ciclo volverá a comenzar con la misma serenidad, con la misma repetición paciente de gestos sencillos, con la misma confianza en que la tierra, el agua y el sol seguirán ofreciendo su equilibrio, y en esa continuidad sin sobresaltos reside la verdadera calma. Una calma profunda que envuelve cada rincón de la vida cotidiana del antiguo Egipto y que, incluso ahora, miles de años después, todavía puede sentirse si uno se detiene, respira despacio y deja que la mente se acomode al ritmo pausado y constante de un mundo que nunca tuvo prisa. Y mientras la noche se asienta con suavidad sobre los campos y las casas de adobe, el silencio no es vacío sino pleno, lleno de pequeños sonidos que solo se perciben cuando todo lo demás se detiene, el leve roce del viento contra las palmeras, el crujido distante de alguna madera que se enfría tras el calor del día, el murmullo incesante del río Nilo avanzando con su serenidad milenaria, y bajo ese cielo profundo, cubierto de estrellas brillantes y ordenadas en constelaciones que los antiguos observaban con atención y respeto, el descanso se convierte en parte esencial del equilibrio, porque dormir no es solo recuperar fuerzas, es integrarse en el mismo ciclo que rige las estaciones, los cultivos y las crecidas del agua. Cuando la madrugada avanza lentamente el aire se vuelve más fresco, y en algún momento antes del amanecer los primeros sonidos del nuevo día comienzan a insinuarse, un ave que canta brevemente, un animal que se mueve en la oscuridad, y poco a poco el horizonte
Empieza a aclararse otra vez, como si el mundo respirara profundamente y volviera a empezar. El amanecer en el antiguo Egipto no es un acontecimiento abrupto sino una transición delicada. La luz se desliza sobre la superficie del río, tiñéndolo de oro líquido, y las sombras se acortan gradualmente mientras la aldea despierta con la misma calma de siempre. Las puertas de madera se abren, alguien sale a estirarse bajo el cielo claro, el día promete repetirse, sin embargo, cada jornada es ligeramente distinta en pequeños detalles casi imperceptibles. Hoy quizá el viento sopla desde otra dirección, o el nivel del agua ha descendido apenas unos centímetros, y esos cambios sutiles son observados con atención, porque de ellos depende la planificación de las tareas. Los agricultores vuelven a caminar hacia los campos, algunos llevando cestas tejidas para recoger hortalizas maduras, otros revisando las acequias que distribuyen el agua. La gestión del riego es una labor paciente que requiere vigilancia constante. Pequeñas compuertas de barro se abren o se cierran con movimientos medidos, asegurando que el agua fluya sin desperdiciarse, porque aunque el río es generoso, también puede ser impredecible, y la sabiduría acumulada durante generaciones enseña a respetarlo sin confiarse en exceso. En los talleres el trabajo continúa con la misma regularidad, el alfarero retoma su torno, el carpintero revisa un encargo pendiente, una mujer ajusta los hilos tensos de un telar vertical y comienza a tejer con movimientos rítmicos que parecen acompañar los latidos del corazón, el sonido repetitivo del telar, del molino de piedra, del martillo suave sobre la madera, crea una sinfonía discreta que define la vida diaria. No hay estridencias, no hay aceleraciones innecesarias, cada acción tiene su momento y su propósito. En un espacio abierto cercano al templo local algunos hombres limpian cuidadosamente el suelo de piedra, preparan ofrendas sencillas de pan, frutas o flores. La espiritualidad forma parte de la rutina sin imponerse como algo extraordinario, es un hilo invisible que conecta cada tarea con un sentido más amplio, y cuando el sacerdote entona una breve oración al amanecer, su voz se eleva tranquila y se mezcla con el aire fresco de la mañana, recordando que el orden del universo y el orden de la vida cotidiana están profundamente entrelazados. Mientras tanto en el mercado, que comienza a animarse a media mañana, los intercambios se realizan con serenidad, no existe la urgencia de acumular sin medida. Se cambian productos según la necesidad, trigo por aceite, pescado seco por lino, herramientas por cerámica. Las conversaciones fluyen sin tensión, acompañadas de gestos tranquilos y miradas directas. El sol asciende nuevamente hacia su punto más alto y el calor se intensifica, obligando a reducir el ritmo. Algunos trabajadores se retiran a la sombra para descansar unos minutos, se sientan sobre esteras, comparten agua fresca almacenada en vasijas de barro que mantienen el líquido agradablemente templado. El descanso no es visto como pérdida de tiempo sino como parte necesaria del equilibrio, porque la resistencia no se demuestra agotándose sino sabiendo cuándo detenerse. Por la tarde, cuando la luz comienza a suavizarse otra vez, los campos adquieren un brillo dorado que parece envolverlo todo en una capa cálida y protectora. Los niños ayudan a recoger pequeñas cosechas, aprenden a distinguir las plantas maduras de las que aún deben esperar. Esa paciencia se inculca desde temprano. Comprender que cada proceso necesita su tiempo es una lección constante. Más allá de la aldea, el desierto se extiende inmenso y silencioso, sus dunas cambian de forma lentamente con el viento, recordando que incluso lo que parece inmóvil está en transformación constante, pero esa transformación es lenta, casi imperceptible, como la erosión suave de una piedra con el paso de los años. Al caer la tarde las familias regresan nuevamente a sus hogares, el humo se eleva de los hornos, el olor del pan recién hecho se mezcla con el del pescado asado y las hierbas aromáticas, la cena se comparte en grupo, sentados cerca unos de otros, y las historias del día se cuentan con voz baja. Alguien menciona la altura del agua, otro recuerda una crecida especialmente generosa de años anteriores. Los mayores transmiten recuerdos que se convierten en enseñanza, y cuando el cielo vuelve a oscurecerse y las estrellas reaparecen con su brillo constante, la sensación de continuidad se hace aún más profunda. No hay sensación de caos ni de ruptura, solo el fluir constante de los días encadenados unos a otros como cuentas de un collar, cada jornada sostenida por la anterior y preparando la siguiente, y así, mientras el río continúa su curso inmutable y la tierra descansa bajo el cielo estrellado. La vida cotidiana del antiguo Egipto sigue desarrollándose con la misma serenidad que ha acompañado a generaciones enteras, una serenidad nacida de la repetición paciente, del trabajo constante, del respeto por los ciclos naturales, una calma que no necesita ser buscada porque está integrada en cada gesto, en cada amanecer, en cada atardecer, y que invita, incluso ahora, a dejarse llevar lentamente por ese ritmo antiguo, profundo y estable que nunca tuvo prisa y nunca perdió su equilibrio.
Y en esa continuidad que parece no tener principio ni final, la vida encuentra una forma de equilibrio que no necesita grandes cambios para sentirse plena, porque cada estación trae su propia tarea y su propia recompensa. Cuando llega el tiempo de la siembra, los campos se preparan con cuidado, las semillas se depositan en la tierra oscura con gestos casi ceremoniales. No como un acto espectacular, sino como una rutina sagrada que se repite año tras año, y mientras las manos cubren suavemente los granos con tierra húmeda, se deposita también una confianza silenciosa en que el ciclo volverá a cumplirse. Cuando los primeros brotes verdes emergen del suelo, la comunidad observa con satisfacción contenida. No hay celebraciones ruidosas, solo una sonrisa tranquila y la certeza de que el esfuerzo constante da frutos. Durante las semanas de crecimiento, los agricultores recorren los campos cada día, revisan las acequias, retiran pequeñas malas hierbas, ajustan los canales para que el agua del río Nilo llegue de forma equilibrada. Esa atención diaria es casi meditativa. Caminar entre las plantas, escuchar el roce suave de las hojas movidas por la brisa, sentir el sol calentando la piel mientras el horizonte permanece despejado y amplio. En la aldea el ritmo también sigue su curso, las tareas domésticas no cambian de forma abrupta, pero cada jornada añade pequeños matices. Quizá hoy alguien repara una pared de adobe que se ha agrietado ligeramente, mezclando barro y paja con movimientos lentos y precisos, extendiendo la mezcla con las manos hasta que la superficie vuelve a quedar lisa y uniforme. Ese mantenimiento constante evita problemas mayores y refuerza la sensación de estabilidad. En otro rincón, una mujer tiñe telas con pigmentos naturales, sumergiendo el lino en recipientes de barro donde el color se adhiere poco a poco. El proceso requiere tiempo, no puede acelerarse sin arruinar el resultado, y esa paciencia se asume como algo natural. El alfarero deja secar sus vasijas al sol durante horas antes de introducirlas en el horno. Sabe que apresurar el secado provocaría grietas, de modo que espera, observando cómo la humedad se evapora lentamente. El escriba continúa registrando información en papiros cuidadosamente enrollados. Su postura es relajada pero firme. Cada trazo realizado con la conciencia de que las palabras permanecerán cuando él ya no esté. Esa idea de permanencia atraviesa la mentalidad cotidiana. No se trata solo de sobrevivir al día siguiente, sino de integrarse en una cadena más larga que conecta pasado y futuro. Cuando llega el tiempo de la cosecha, la actividad se intensifica ligeramente, pero incluso entonces el movimiento es ordenado y rítmico. Las espigas se cortan con herramientas sencillas, se agrupan en haces, se transportan en cestas hacia los graneros donde serán almacenadas con previsión. El sonido de las espigas al ser apiladas produce un susurro seco y uniforme, como una lluvia suave sobre madera. En los graneros el grano se guarda cuidadosamente para asegurar alimento durante los meses siguientes. Esa previsión elimina gran parte de la incertidumbre, y la comunidad puede descansar sabiendo que el ciclo se ha completado una vez más. En el mercado los intercambios reflejan la abundancia reciente. El ambiente es animado pero nunca caótico. Las voces se elevan solo lo necesario para hacerse oír. Se negocia con calma, con gestos y sonrisas discretas. Nadie parece tener prisa por cerrar un trato en segundos, porque el tiempo no es percibido como un enemigo sino como un aliado constante. Al caer la tarde el aire vuelve a refrescarse, las sombras se alargan sobre los muros de barro y los campos adquieren un tono dorado profundo. Los trabajadores regresan caminando despacio, algunos conversan en voz baja sobre la jornada, otros simplemente disfrutan del silencio compartido. El ganado vuelve también a sus corrales. El sonido de los pasos sobre la tierra seca crea un ritmo suave y repetitivo. En las casas se preparan nuevamente alimentos sencillos, pan recién horneado, verduras cocidas lentamente, pescado asado sobre brasas suaves. La cena se comparte sin distracciones, sin ruidos externos que interrumpan la conversación, y después de comer algunos se sientan en los techos planos para contemplar el cielo que cambia de color, el paso del naranja al violeta, del violeta al azul profundo, hasta que las primeras estrellas aparecen una vez más. El firmamento en el antiguo Egipto es un espectáculo constante. Las constelaciones se observan con atención, se identifican patrones que se repiten cada noche y cada estación, y esa repetición celeste refuerza la sensación de orden, de que todo sigue un camino establecido. Mientras el río Nilo continúa su curso silencioso bajo la luz de la luna, la aldea se sumerge gradualmente en el descanso. El murmullo del agua se mezcla con la respiración tranquila de quienes duermen. No hay sobresaltos, no hay interrupciones abruptas, solo la continuidad suave de un mundo que se sostiene sobre la constancia, y cuando el amanecer vuelve a insinuarse en el horizonte el ciclo comienza otra vez, con la misma serenidad, con los mismos gestos repetidos pero nunca idénticos, porque cada día, aunque similar al anterior, tiene su propio matiz, su propia luz, su propia temperatura en el aire.
Y en esa combinación de repetición y ligera variación reside una forma de equilibrio profundamente reconfortante, una manera de vivir donde lo esencial se mantiene firme, donde el trabajo, el descanso, la comunidad y la naturaleza se entrelazan sin fricciones, creando una armonía silenciosa que se extiende a lo largo de los años, una armonía que invita a respirar más lento, a soltar cualquier tensión innecesaria y a dejarse llevar por el ritmo pausado y constante de una civilización que aprendió a encontrar estabilidad en la repetición paciente de lo esencial, día tras día, estación tras estación, bajo el sol cálido y las estrellas inmóviles de un cielo que parece eterno.